Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les tengo preparados dos ritos que deben asumir los niños de las tribus de los algonquinos en Canadá y de los Matausa en Papúa Nueva Guinea. Estos ritos consisten en que los niños dejen esa etapa de la infancia y se puedan asumir como hombres. Así que quédense conmigo y comencemos. Vamos a empezar con los algonquines. Ellos son nativos americanos que hablan en algonquín. Ellos tienen sus orígenes en Canadá y precisamente están ubicados en el río Ottawa. Unos están por el Quebec y otros están por Ontario. Además, se pudieron asentar en otros lugares como Nueva Escocia o cerca a la frontera de Canadá como Vermont o Nueva York. Como muchas de las tribus nativoamericanas, los algonquinos son profundamente espirituales. Es decir, ellos fundaron su religión en el animismo. Es decir, que ellos creen que el mundo espiritual está en todo lo que los rodea, es decir, se hace presente en el mundo físico. Y ellos en vez de creer en un Dios o en un ser divino, ellos creían en un espíritu esencial o una fuerza que lo abarcaba todo llamado Kichimanito. Se creía que Kichimanito estaba presente no solo en los seres vivos como personas y animales, sino que estaba presente en todo lo natural como lo son el agua, el sol y la luna. En la cultura algonquina, los chamanes eran considerados los líderes espirituales más importantes de la tribu. Esto porque consideraban que eran los únicos capaces de comunicarse con ese mundo espiritual y de poder influir en los espíritus para que afectaran de manera positiva lo que pasaba acá en la tierra. Además, ellos se les consideraba que en sus rituales podían expulsar demonios o sanar de enfermedades a las personas de la tribu, pero por el contrario podían hacer cosas malas como era enfermar a alguien o maldecirlo. Ellos también realizaban rituales sagrados para conmemorar las fases de la vida, es decir, el nacimiento, la pubertad, el matrimonio y la muerte. Durante estas ceremonias ellos se pintaban la cara para expresar sus emociones. Por ejemplo, el rojo significaba la vida, el negro significaba la muerte o un dolor eterno, el púrpura hacía referencia a la realeza o servía para conmemorar un cambio importante o trascendental en la vida. Ahora sí vamos a entrar en materia. Vamos a hablar del rito de paso hacia la vida adulta o hacia la masculinidad. Resulta que los algonquines creían que la infancia era un obstáculo para que los niños se convirtieran en adultos. Así que lo que ellos hacían era que a los niños que ya estaban listos los apartaban de la tribu y los encerraban en jaulas por un periodo de 20 días. De lo único que se podían alimentar estos niños era de una sustancia altamente alucinógena llamada Wisocan. La intención de esto era que ellos se olvidaran de todos sus recuerdos de la infancia para que se pudieran convertir en hombres. Ahora les quiero contar qué es ese brebaje del que hablamos. Y es que el Wisocan es una planta que contiene datura, es decir, una sustancia altamente peligrosa. Esto, aparte de causarles alucinaciones, también les podía causar taquicardias, hipotermias y amnesia. La amnesia era pues el objetivo del ritual, pero se podía desencadenar en que ellos se olvidaran de sus propios nombres, de cómo hablar y de quiénes eran sus familiares. Incluso en el proceso era normal que los niños se murieran por envenenamiento. Y es que el Wisocan es 100 veces más fuerte que el mismo LSD. Ya para finalizar este rito, les quiero contar que si después de todo ese proceso los niños recordaban algún aspecto de su infancia, se los regresaba para que volvieran a repetir todo este proceso. Mientras vemos estas imágenes, les cuento que los algonquines son una tribu patriarcal. Los hombres son los que gobiernan y el poder se pasa de los padres a los hijos varones. Y si no tienen hijos varones, pues se les pasa al esposo de la hija.
El papel del hombre es realmente importante y lo estamos viendo porque son los encargados de proteger a la tribu, de salir a cazar, de conseguir los alimentos, de pescar, de construir los hogares que se llaman wigwams, y estos se construyen a partir de troncos de los árboles o de piel de animales. Por otro lado, las mujeres son las encargadas de cultivar la tierra y cuidar a los niños. Ellos son una tribu que manejan la tradición oral para compartir sus conocimientos de generación en generación. Y otro datico interesante es que ellos también usan los tótems. Ellos se representan a través de estos usando las caras o las formas de los animales. Ahora es el turno del rito de purificación de la sangre de los Matahusa en Papúa Nueva Guinea. Resulta que los Matahusa consideraban que para que un niño se pudiera convertir en hombre y guerrero, debían limpiarse de todas las impurezas que cargaban desde el momento de la concepción. Esto se debe a que ellos consideran que la sangre de las mujeres es impura, por ende, para dar ese paso deben limpiarse de todas esas cargas. Ahora les quiero contar un dato importante, y es que este rito se divide en tres fases. La primera fase es la de separación, en la que a los niños se los lleva para un arroyo sagrado. La segunda es la parte de la transición. Acá es donde el rito se pone bastante interesante y donde vamos a poder entender ese aspecto de la purificación de la sangre. Y el último es cuando ya pasaron todo el proceso y se convierten en hombres. Un aspecto importante aclarar es que este rito no es obligatorio. Otra cosa que les quiero contar es que ellos también se pintan la cara o se adornan la cabeza con unos helechos para representar la relación que tienen con la naturaleza, o también para representar elementos sagrados que son para ellos, por ejemplo, la tierra o los animales como los cocodrilos y la serpiente. Ahora les voy a ampliar la información acerca de la fase número 2, que es la transición. Esta consta de 4 pasos. El primero es llevar a los niños mediante una extensa caminata por el bosque para que finalmente se laven todo el cuerpo en el arroyo sagrado. El segundo paso es donde esto se pone muy bueno, y es que se les introducen unos palos de caña bastante largos por la garganta para inducirles el vómito varias veces. La idea es que el estómago quede vacío. El tercer paso es introducirle unas varas similares por la nariz para que le sangre y le salga moco. Y el último paso es que los mayores tienen una especie de mini arco con una flecha bastante puntiaguda con la que les apuñalan la lengua varias veces para que sangren bastante. En todo el proceso ellos como ya lo mencioné, perder bastante sangre porque la idea es garantizar que todas esas malas influencias estén abandonando el cuerpo. Otro dato importante que les quiero dar, como lo hice con el Wisokan, es que ese ritual también es bastante peligroso porque al introducir estas varas se corre el riesgo de que queden atrancadas en la garganta, que generen infecciones en la lengua o que incluso las astillas puedan llegar a tocar el cerebro. Ya una vez finalizado el rito, se entra a la etapa número 3, que consiste en que ese nuevo hombre valiente se incorpore a la vida en sociedad de la tribu y pueda adquirir todos los privilegios de la vida adulta. ¿Y por qué privilegios? Es que resulta que los hombres que no han pasado por esto, los niños, aunque tengan ya muchos años, se les siguen considerando niños que no han pasado por esto, se les ve con desdén, se les ve como personas frágiles y débiles de la tribu que no son capaces de asumir sus roles como hombre y no se pueden casar.
Y aunque estos rituales a nosotros nos puedan parecer muy fuertes y cuestionarnos sobre cómo ven estas tribus a los niños, les quiero aclarar que para ellos los niños y las niñas también en etapa reproductiva son bastante importantes porque ellos son el fruto, la semilla, el futuro mismo de la tribu. Así que eso fue todo por hoy. Hasta aquí llega el video. Muchísimas gracias.